¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un extraño viviendo en esta casa? Le pregunté a mi esposo Drew, que estaba parado allí. Entonces mi esposo dijo algo increíble. Tú y yo nos divorciamos hace 2 meses. ¿Qué diablos quieres decir? Oh, sí, casi se me olvida decírtelo. Pero también vendí esta casa. Disculpe, ¿de qué diablos está hablando esta persona? Pero mirando la mirada triunfante de mi esposo parece que Drew realmente piensa que no hay nada malo en lo que hizo. Wow. No sabes nada de nada, ¿verdad? Mi nombre es Lisa. Tengo 35 años y trabajo para una empresa. He estado casada con mi esposo Drew durante casi 3 años. Nos conocimos en una fiesta de emparejamiento y mi esposo se acercó agresivamente a mí y de ahí empezamos a salir. Continuamos saliendo y saliendo. Salí a un ritmo constante y terminé casándome. Cuando me casé, mi papá estaba muy feliz. Esto se debía a que he estado viviendo sola con mi papá desde que mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Mi papá me había dicho eso desde que acababa de nacer. Empecé a trabajar. Debería vivir solo y disfrutar de mis 20, pero al ver la mirada solitaria en el rostro de mi padre cuando mi madre falleció a causa de su enfermedad, realmente no podía dejarlo solo, por eso me quedé en casa y viví con mi padre. Conocer gente en fiestas. Mi padre se emocionó mucho cuando me vio como novia. Ojalá tu mamá te hubiera visto así. Casi lloré cuando dijo que después de la ceremonia de boda comencé mi vida de recién casados con mi esposo. Estaba disfrutando mi vida matrimonial pensando que mi próximo objetivo era tener un hijo y mostrarle a mi padre el rostro de su nieto. Mi esposo y yo estábamos enamorados al comienzo de nuestro matrimonio y como ambos trabajábamos nos apoyábamos mientras compartíamos las tareas de la casa, pero después un año de matrimonio la actitud de mi esposo cambió gradualmente. Estoy en casa o llegaste tarde a casa hoy. No. Llegué a casa a tiempo como siempre y aún no has preparado la cena. Era el día en que mi esposo estaba a cargo de preparar la cena, pero mi esposo de repente dijo algo sorprendente. Ya no voy a preparar ninguna comida. Perdón, quiero decir, ¿no es extraño que un hombre haga las tareas del hogar? Eso no es cierto hoy en día, incluso existe un término llamado house husbands. Y no importa de qué género seas para hacer cualquiera de las tareas domésticas, la gente se deja llevar por los medios de comunicación. Generalmente las mujeres son mejores cocinando, así que es mejor para ellas cocinar bien. De ninguna manera, me encanta tu cocina, ¿sabes? Oh Dios, eres un dolor de cabeza. Entonces todos los días que estoy a cargo de cocinar, o hago la entrega o recibo comidas congeladas. Eso es un poco, cuesta mucho dinero y desde el punto de vista de la salud, no lo es. Así de bueno, entonces cocinas. Mi esposo dijo eso y comenzó a obligarme a hacer todas las tareas de la casa. Incluso en los días que él estaba a cargo, fue amable conmigo cuando nos casamos por primera vez. Pero, ¿por qué se volvió de esta manera? Quizás este fue realmente quien. Cuando aún no había logrado mi objetivo de mostrarle las caras de sus nietos. Además todavía amaba a mi esposo y, si era posible, quería volver a una relación en la que pudiéramos cuidarnos adecuadamente el uno al otro, así que hacía todas las tareas de la casa yo sola, incluso aunque fue muy difícil para mí equilibrar todo. Mi esposo y yo somos empleados de tiempo completo y estamos aproximadamente en la misma posición en términos de ingresos y tenemos las mismas responsabilidades. Cuando salimos de casa y cuando regresamos. Marido machista, estoy en casa, llegas tarde, apúrate y prepara la cena, he estado trabajando hasta tarde, ¿sabes? ¿No puedes al menos ayudarme a cocinar un poco, eh? Estoy en casa estando agotada, además de las tareas domésticas, es tu trabajo como esposa. ¿Verdad? Cállate y sigue con esto, estando consternada y decepcionada con mi esposo por lo anticuadas que eran sus ideas. Poco a poco perdí la esperanza en mi matrimonio con mi esposo. Dudo que mi esposo alguna vez vuelva a ser la persona amable que era cuando nos casamos por primera vez. Nunca lograré mi objetivo de mostrarle a mi papá a sus nietos. Decidí que era hora de prepararme para el divorcio y decidí hablar con papá sobre eso. Ya veo, lo siento mucho, papá. ¿Estabas tan feliz de que me casara? ¿De qué estás hablando? No estoy diciendo que tuviste que casarte o que yo tuve que ver a mis nietos mientras tú estuvieras. Decidí prepararme para el divorcio, pero luego recibí un llamado desde el hospital que papá se había desmayado. Yo acababa de regresar del trabajo y estaba preparando la cena, lo que mi papá les dije que estaría allí y comencé a prepararme para ir al hospital. Entonces mi esposo me detuvo y me dijo: oye, ¿dónde estás? Papá se desplomó de repente y lo llevaron al hospital de Ital, así que voy al hospital.
Quería ir al hospital lo antes posible, pero mi esposo dice algo increíble. ¿Qué pasa con mi cena? Te estoy matando de hambre. Será mejor que no ir al hospital y darme prisa y terminar de preparar mi cena. Desprecio a mi marido por lo que me había dicho. Mi amor por él había desaparecido hacía mucho tiempo. Quiero decir, realmente llegué a desagradarme, o más bien, su propia existencia se había vuelto imposible para mí. Antes de darme cuenta le estaba gritando: no soy tu madre, ¿sabes? No seas un hombre adulto esperando a que te alimenten como a un pajarito. Al menos deberías preparar tu propia cena. Mi marido se quedó estupefacto cuando dije tal cosa. Lo ignoré y salí de la casa, me subí al auto y conduje hasta el hospital donde llevaron a mi papá. Cuando llegué a la habitación del hospital, papá estaba dormido en la cama. El médico me preguntó si era su hija y cuando le dije que sí, me llevó. Me llevó a otra habitación y me explicó el estado de papá. Me dijo que papá había sufrido un derrame cerebral mientras compraba en el supermercado y que había estado visitando el hospital durante varios años porque no se sentía bien. Me sorprendió porque no lo sabía. Papá había estado visitando el hospital. El doctor me dijo que estaría en el hospital por un tiempo y me pidió que le llevara un cambio de ropa y si era posible visitarlo con frecuencia para controlarlo. Podría haberme divorciado de él en este momento, pero hay muchos procedimientos y cosas que hay que hacerlo si eso sucediera, así que no es el momento adecuado. Regresé a mi casa a llevar las cosas necesarias para vivir en casa de mi papá por un par de meses. Aprovechando el tiempo que mi esposo no estaba en casa, le expliqué la situación a mi esposo por mensaje de texto y le dije que viviría en casa de papá por un tiempo y lo apoyaría. Entonces, como era de esperar, mi esposo dijo quién cocinaba las comidas durante ese tiempo. ¿Qué pasa con las tareas domésticas? Nunca dijo una palabra sobre su preocupación por la condición de mi papá. Ya ni siquiera quiero hablar con él pensando esto. Respondí: te dije el otro día que no eres un niño, así que hazlo tú mismo, y silencié el mensaje de texto de mi esposo. Luego fui a visitar a mi padre todos los días. Lo siento, dije que me estaba divorciando de Drew, así que te sorprendiste y esto pasó. ¿De qué estás hablando? No te castigues así. La verdad es que no me sentía muy bien durante algunos años. Sí, el médico me dijo. Mira, no quería preocuparte y por eso no te dije lo siento, ¿no? Pero de ahora en adelante tienes que ser honesto conmigo, ¿vale? Eres la única familia que tengo, ¿vale? Entonces la expresión facial de papá. Para confiar en mí al menos un poco, mi papá aceptó mis sentimientos y comenzó a pedirme varios favores como: quiero comer esa merienda mañana, y así yo estaba feliz de poder hacer algo por él y papá estaba mejorando y el médico me dijo que iba a poder dirigir el hospital. Así que decidí regresar a la casa de mi padre por completo y me divorcié de mi esposo. Fui a nuestra casa por primera vez en aproximadamente 2 meses para hablar sobre el divorcio y luego encontré una joven que vivía ahí que no era familiar mía. Me sorprendió tanto que me quedé helado y ella también se sorprendió mucho. Espera un momento, ¿quién eres? Bueno, ¿quién eres? La mujer frente a mí dijo: yo vivo aquí, y a eso yo respondí que esta es mi casa. En ese momento mi esposo salió del baño. ¿Por qué estás aquí? Mi esposo me miró y dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un extraño viviendo en esta casa? Le pregunté a mi esposo Drew, que estaba parado allí en ese momento. Mi esposo dice algo increíble: tú y yo nos divorciamos hace 2 meses ya. Ella es Rita y ella es mi nueva esposa. ¿Qué carajos quieres decir? No solicité el divorcio. O no te preocupes, ya lo hice por los dos. Pero espera, ¿de qué estás hablando? No hay manera de que puedas hacerlo por tu cuenta. Ser usado para cubrir una compensación por el problema que me causaste por ser mala esposa. Terrible. ¿De qué diablos está hablando esta persona? No sabía realmente si hablaba en serio o no, pero mirando la mirada triunfante de mi marido parece que Drew realmente piensa que no hay nada malo en lo que hizo. Vaya, no sabes nada en absoluto. ¿Sabes que esta casa es propiedad conjunta de los dos? ¿Sabes? Sí, sé que es por eso que la mitad es mía, ¿verdad? Te has ido fuera de la casa durante 2 meses, así que eso es tan bueno como darme la casa correctamente. Todo el dinero de la venta de la casa es mío y tuyo, un extraño ahora, así que lárgate. Ya no tengo que tolerar más a este tipo. Está bien, no sabía ninguna cantidad. Una explicación ayudaría aquí, así que empaqué mis pertenencias ignorando a Drew y Rita mirándome con una mirada victoriosa en sus caras. Ella finalmente se va,
Finalmente el equipaje grande se quitó de mi camino. Usemos el dinero de la venta de esta casa para comprar un auto. O ir a un viaje al extranjero, eso suena genial. Quiero ir a Italia. Tanto Drew como Rita dirían cosas así cuando me fui, pero espera y verás. No fui a casa solo para visitar a papá en el hospital. Lo haré. Todo lo que esté en mi poder para vengarlos. 2 semanas después recibí una llamada de Drew. Oye, ¿qué diablos está pasando? Porque tengo que pagar $250,000 en pensión alimenticia. Esto es imposible. Mi esposo estaba muy molesto. Le expliqué con calma porque lo que hiciste fue fraude y adulterio. Mereces que te cobren esa cantidad. Es un acuerdo para que no te expulsen de la sociedad. ¿De qué estás hablando? Nunca cometí adulterio. Me volví a casar después de que te divorciaste. No tiene sentido hacerme el tonto de esa manera. La agencia investigadora investigó sobre tu aventura mientras yo estaba fuera de casa. Sé que tuviste una aventura con esa mujer mientras estábamos casados y los papeles de divorcio que presentaste por tu cuenta en primer lugar no son válidos. El delito de presentar los papeles del divorcio sin permiso también se conoce como falsificación de un documento privado. En otras palabras, es un delito completo si presento una notificación adecuada a la policía. Serás un criminal, discúlpame. Entonces te despedirán de tu trabajo y ni siquiera podrás encontrar otro trabajo ya que estará en tus registros. Oh, no, si prefieres eso. Cancelaré el acuerdo y presentaré el informe. Espera un minuto, está bien, pero aún así. $250,000 no son demasiado, eso incluye todo el acoso que recibí de ti, así como los honorarios por tu asunto, así que obtendré $200,000, que es la mitad de los $400,000 por los que vendiste la casa y los $50,000 solos. De ninguna manera me quedaré con $50,000 en deuda. Así que puedo llamar a la policía entonces, pero si lo hago, estoy seguro de que perderás más de $50,000. Lo tengo, te pagaré, pero no hagas eso, se arreglará. Entonces me divorcié oficialmente de mi esposo y obtuve los $400,000 del dinero de la venta de la casa y como mi esposo dijo que no podía pagar de una sola vez, decidió pagar el $50,000 de pensión alimenticia a plazos. Le dije que si no pagaba la pensión alimenticia denunciaría el delito a la policía, por lo que el pago se realizó sin demora, por supuesto. También solicité una pensión alimenticia de $30,000 a Rita. Rita dijo que a ella también le habían cobrado tal cantidad. Pensión alimenticia plus además, ella no recibió el dinero de la venta de la casa y cuando descubrió que mi exmarido estaba endeudado, inmediatamente lo dejó, por lo que Drew se quedó completamente solo, viviendo aún más pobre y pagando la pensión alimenticia todos los días, pero era todo suyo. Es mi culpa, así que no siento pena por él. Por otro lado, tenía mucho dinero y mi padre salió del hospital y vivía bien en casa, así que, aunque mi matrimonio fue difícil, pensé que al final era algo bueno. Nos vemos en nuestro próximo vídeo.